La siguiente presentación es útil tanto para los alumnos de primero medio como de segundo medio porque contiene contenidos que se deben haber visto en la enseñanza básica. El primer tema que vamos a tratar va a ser los conjuntos numéricos. Ustedes deben recordar que existe un conjunto llamado naturales que se representan por la letra n y corresponden a aquellos números que naturalmente son los primeros que se aprenden. Cuando le dicen a un niño pequeño que tiene que contar, comienzan a contar desde el número 1, después número 2, número 3 y así sucesivamente. El siguiente conjunto son los enteros, se representan por la letra z y contiene a los naturales, pero además se agrega el 0 y se agregan los números negativos. Ahora, para primero medio, este año vamos a estar conociendo el conjunto de los racionales, que se representan por la letra Q. Y la definición es la siguiente: un A dividido B tal que A y B pertenezcan a los enteros, pero con la condición de que B, que en este caso es el denominador, sea distinto de 0. De lo contrario, la fracción no se podría realizar. Otra forma de decirlo es que son todos aquellos números que pueden ser reescritos como una fracción. Es decir, los decimales o incluso los números enteros lo podemos reescribir como una fracción. Si tomamos el 8, por ejemplo, 8 para reescribirlo como una fracción simplemente es colocar 8 dividido 1. Aquí hay algunos conjuntos numéricos hay que identificar. Por ejemplo, el 2, el 5, el 6, el 9 pertenecen al conjunto de los naturales, pero también pertenecen al conjunto de los enteros y también pertenecen a los racionales. El menos 7, el menos 1000, el menos 1 y el 0 pertenecen a los enteros, pero también pertenecen a los racionales. Entonces, en resumen, los números racionales son fracciones o también podemos considerar a los decimales. Los decimales los podemos clasificar, los que están dentro de los números racionales, como finitos, es decir, tienen un término, o infinitos, pero no todos. Unos que sean periódicos, es decir, hay un patrón que se repite después de la coma, o semiperiódicos, hay un patrón que no se repite y después lo sigue un patrón que sí se repite después de la coma. Número decimal quiere decir que tenemos un número que ustedes ya pueden manejar, unidades, decenas, centenas, unidades de mil y así sucesivamente, seguido por el punto decimal. Algunas calculadoras el punto lo escriben como coma y las comas representan puntos. Y después tenemos las decenas, centésimas y milésimas. Convertir de decimal finito a fracción. Por ejemplo, el 0,25, la forma de hacerlo es anotar el valor numérico que se encuentra ahí y dividirlo por un 1 seguido por tantos ceros como números hayan después de la coma. En este caso tenemos 2 dígitos después de la coma, tenemos 2 ceros. Simplificando esta fracción, lo simplificamos por 25 y nos queda un cuarto, es decir, 0,25 equivale a decir un cuarto. Otra fracción, aquí tenemos un decimal en el cual el número que inicia no es 0. Se anota el número como si no existiera la coma, se divide por un 1 seguido por tantos ceros como dígitos haya después de la coma. En este caso solamente hay un dígito después de la coma, por lo tanto tan solo hay un 0. Cuando digo simplificar es hacer lo siguiente. El 12 lo reescribo como 6 por 2 y el 10 lo reescribo como 5 por 2. Simplifico lo que es igual y ¿qué es lo que queda? 6 quintos. Convertir de decimal periódico a fracción. En este caso hay reglas un poco más complejas para poder desarrollarlos, pero que deberían de manejar. El caso 1 es si el decimal inicia por 0. Ejemplo, 0.42 periódico. ¿Cómo saber si un número es periódico? Aparece este símbolo, que es como una raya, sobre los dígitos que van a repetirse. Es decir, esto se puede reescribir como 0.42, 42, 42, 42, 42 y así hasta el infinito. ¿Cómo se resuelve? Se anota el número como si no existiera la coma, es decir, 42. Y lo divido por tantos 9 como dígitos haya debajo del periodo, es decir, debajo de la raya. En este caso, 2 dígitos. No se puede simplificar esta fracción, así que de esa manera queda. Convertir de decimal periódico a fracción, pero ahora cuando no inicia por 0. Aquí no comienza con 0 y anotamos el número como si no existiese la coma y vamos a restar el valor de los números que existan antes de la coma. En este caso tan solo tenemos un valor que es 3, 323 menos 3, y lo dividimos por tantos 9 como número haya bajo el periodo. Eso ya es lo mismo que se vio en la parte anterior.
es decir, nos queda 320 dividido 99 en este ejemplo. Convertir de decimal semiperiódico a fracción es similar a lo que se vio en la parte anterior. Se anota nuevamente el número como si no existiera la coma. Tenemos 2.34. Solamente el 4 está bajo el periodo. Anoto el número completo y voy a restar el valor de los números que no están bajo el periodo, como si no existiese la coma. Voy a dividirlo por tantos 9 como dígitos hay bajo el periodo, seguido de tantos ceros como dígitos haya entre la coma y el periodo. Esta regla es un poco más difícil de recordar, pero deberían ya manejarla para poder resolver los ejercicios dados en la guía, tanto para los alumnos de primero medio como los de segundo medio. Entonces queda 211 dividido en 90. Otros ejemplos. Aquí tenemos 0,02 periódico. Se anota el valor numérico como si no existiese la coma. Los ceros que están antes del número no se anotan. Dividido por un 9, de acuerdo a tantos dígitos hayan bajo el periodo, seguido por tantos ceros como dígitos haya entre la coma y el periodo. Allí otro ejemplo, 0,251, el 251 le resto el número 2 y en la parte de abajo me queda 990. O el 0,12 periódico, anoto el valor 12 menos 1 dividido en 90. Estos son para resolver los ejercicios de las primeras actividades, la actividad número 1, que se dieron en las guías de primero y segundo medio.